tal, amigos del Legado Deportivo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Una emisión más del Legado Deportivo. Yo soy Pato Saldívar y en esta ocasión estamos más que felices porque vamos a presentar a uno de esos deportistas, futbolistas con los que crecí. Puma de nacimiento, obviamente canterano, de las grandes estrellas que dio la escuadra universitaria a finales de los 80s y parte de los 90s. Pasó también por clubes como Monterrey y como Pachuca y algunos otros ya en las divisiones de ascenso. Él es David Patiño, a quien le doy las gracias por aceptar esta invitación. Mi querido David, ¿cómo estás? Bienvenido al Legado Deportivo. ¿Cómo te ha ido? Todo bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Al contrario, mi querido David, quisiera saber, obviamente vamos a conocerte un poquito más allá de la cuestión futbolística, donde obviamente nos interesa a todos conocer anécdotas, conocer a lo mejor parte de tu carrera, de tus inicios, pero bueno, naciste en la Ciudad de México. ¿De qué colonia eres, David? ¿En qué año Soy del norte de naciste? la ciudad, en Tlalnepantla, en una colonia que se llama Valle Sailán. Ok. Ahí fue donde viví la mayor parte de mi infancia. Nací en el DF, ¿no? Nací en cerca de la villa, pero crecí en el Estado de México, en Tlalnepantla. Somos paisanos, entonces, yo soy de Sí. Naucalpan y pues Así es, por ahí obviamente cerca. Atelucos, ahí cerquita de los Atelucos, como Por ahí, tu por ahí cerca, compadre exactamente. Luis García, ¿no? Sí, De sí, sí. aquellos lares. Oye, mi Sí, David, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? ¿En casa eras futbolero? ¿Algún familiar fue, pues obviamente, de esa inspiración como para llegar a donde llegaste? pues no realmente, digo, sí, claro, cerca del fútbol toda mi vida y jugando en la calle y en todas partes, ¿no? Mi papá muy entusiasta del juego también, me vio jugar en la calle una cascarita y pensó que tenía talento y me llevó a las ligas, a que empezara a jugar y a prepararme para en un futuro, en el futuro, en ese momento, poder llegar a tener una oportunidad de probarme en un equipo profesional. Oye, en tus épocas de joven, la Liga Satélite ya era famosa. Sí, yo jugué. ¿Tuviste fortuna de haber Yo jugué en la participado? Liga Satélite en varios equipos, de hecho. ¿Con quiénes estuviste? El primer equipo donde yo jugué nunca en mi vida, o sea, siempre, el primer equipo donde jugué se llamaba Pandilleros. Ah, el CDS de Ciudad Satélite. Ok. Ese fue el primer equipo donde yo jugué, debe haber tenido unos 8 9 años, 7 8 9 años, algo así. Y jugué todavía, también jugué en el Sporting y en las Águilas de Chegaray, en la Liga Satélite. Y Wow, en la Liga, fíjate que y en la el, Liga Interclubes jugué en el Bucaneros de Chegaray principalmente. ok. Toda mi infancia, prácticamente, excepto 1 o 2 años, estuve en Águilas de Chegaray, cuando estaban ahí en ruinas de Bonampak, ahí en Sí, sí, Echegaray, la canchita de tierra. También sí. tengo pasado Sporting durante un año y bueno, ¿Sabes? También se me pasó un equipo que fue fundamental, el Deportivo Satélite. También jugué en el Deportivo Satélite. ok. Y siempre de delantero, David. No, no, yo era volante de ataque, era 10, lo que se le llama un enganche. Ok. Toda mi vida fui un enganche y pues me retiré siendo un enganche en fútbol, en el profesional, pero era enganche, era como un enlace entre la media y la delantera, daba pases de gol, metía goles, pero no era delantero propiamente. Ok. Oye, ¿y en qué momento alguien te voltea a ver? ¿Fue tu propia familia? ¿Cómo fue el acercamiento con Pumas? Esas fuerzas básicas que supongo te tocó cuando, pues vaya, jugadorazos estaban ya prácticamente dando la cara por el club. ¿Tú llegas en qué año a Pumas? Porque tu debut fue en el 86 ya como profesional. No, en el 85 fue mi debut. 8-5. Ujú. Pero, ¿cuándo llegas? ¿A qué edad llegas a los Pumas? ¿Y quién fue tu primer acercamiento conocido ahí en la No, institución? mira, yo era conocido en el ambiente de amateur de fútbol en México. Ok, Me conocían todos los clubes, me conocía el América, me conocía el Cruz Azul, me conocía Pumas. Yo jugaba en un equipo, en Bucaneros de Chegaray, y pues había un equipo en la Liga de Nuevos Valores, no sé si te acuerdas de esa liga, que era de Pumas, donde jugaba Memo Vázquez, donde jugaba Beto García, que eran de mi misma edad, o sea, del contemporáneos. mismo año. Y en ese entonces, si no los dirigía, era muy cercano a ese equipo, Memo Vázquez papá. Ok, Siempre quisieron llevarme al equipo, es decir,
siempre le hablaron con mi papá y le dijeron que si podía yo integrarme con ellos varias veces. No lo hice porque vivía yo muy lejos en su momento, pero también se me acercaron otros entrenadores de otras instituciones para llevarme a sus equipos de fuerzas básicas. En ese entonces, vamos, yo tenía cartel como un jugador amateur en las ligas y todos los equipos me querían, todos. Ok, Y ya cuando tomé la decisión en el año 83, cuando estaba a punto de salir de la secundaria, pues era bien sabido por todos que el equipo que daba más oportunidad para llegar a primera división era Pumas. Entonces me acerqué a Pumas y fui a hacer la prueba a Pumas, una prueba con gente que ya me conocía, es decir, que me había visto y que me había invitado. Es decir, no, sí fue una prueba, pero vamos, ya me conocían y sabían de lo que yo podía hacer. ok, o sea, Entonces, brincaste algunas trancas, ¿no? Porque no, las pruebas eran un poquito complicadas, ¿no? Llegaba sí, gente digo, de todos lados. sí, pero vamos, afortunadamente tenía el nivel como para que llamar la atención rápidamente de los entrenadores y pues me quedé en Pumas ese año en la reserva profesional. Ok, En el año 83 ese fue mi primer año, el técnico del equipo era Memo Vázquez fíjate. y había una cantidad de jugadores que luego jugaron en primera división en ese equipo. Y fue un año muy bonito porque fue el primer año en donde se reinstauró el torneo de reservas. Ok, Entonces, claro que había una regla de edades, lo cual me ayudaba mucho, o nos ayudaba mucho a nosotros, porque jugábamos siempre, los más chicos, que en ese entonces éramos nosotros, Memo, Beto y yo. Y, y pues estuvimos ahí en la reserva ese año, fuimos subcampeones. De ese año jugamos la final contra el Necaxa, perdimos. Y al siguiente año me promovieron al primer equipo, en el año 84, de 16 años. fíjate. Me promovieron al primer equipo, hice pretemporada, pero no me quedé. Y me ubicaron en el equipo de segunda división el siguiente año, que era Pumas ENEP. Ok, Que tenía jugadores también de la cantera que ya no estaban en reserva, pero que estaban como más cerca del primer equipo. Y me llamaban a la selección juvenil en ese año. Fui campeón goleador de la liga y al siguiente año me promovieron al primer equipo otra vez y me quedé en el primer equipo y debuté. qué padre, felicidades. ¿Qué otros jugadores te acompañaron en esa etapa ya del debut? ¿Quiénes Pues estaban? principalmente de mi misma generación, Memo y Beto, ¿no? Memo Vázquez y Beto García Aspe. El Pato Baeza Ok, también. Y otros que debutaron en ese mismo tiempo y no se quedaron en Pumas mucho tiempo. Paco Uribe debutó con nosotros en Pumas, Beto Durán, Bernal, muchos jugadores que en ese entonces estaban ahí. De hecho, como fue el torneo PRODE y el México 86 en ese entonces, ajá. pues se la jugaba Pumas y ponía puros chavos, como lo llegamos a hacer en otros momentos en la institución. Pero entonces, y ahí como que el filtro se empezaba a hacer chico y ya te acabas quedando o no, ¿no? Sí, claro. El caso es que, pues sí, muchos jugadores que estuvimos en ese proceso, llegamos a primera división y nos quedamos ahí. Qué padre. Oye, ya que Entre otros, Luis García, ya un poco, él era un poco más chico que nosotros, pero también estuvo en ese proceso. Y Ramón Raya, Campos. Roberto Medina, Marcos Mizrahi, todos ellos somos más o menos de la misma generación. Ok, no, pues imagínate, ¿y cuántos también lograron llegar al campeonato aquel de la 90-91, ¿no? Realmente, pues has mencionado varios y esa cantera que nutría a las elecciones era un orgullo realmente, yo creo, Digo, no te pertenecer a mencioné Pumas. algunos muy importantes que estuvieron en ese equipo en el 90-91, como Abraham Nava, que Abraham Abraham Nava Nava. era un poco más grande que nosotros. Él estuvo en segunda división en el primer equipo antes que nosotros. Ok, Otro como Germán Tello, que se lastimó sí, su lesión. en el 88, 89, se lastimó gravemente y ya nunca pudo regresar. Jugadorazo, ¿eh? Bien hábil. Exactamente. Luis Flores, claro, Luis Flores ya era una figura cuando nosotros llegamos ahí. Manuel Negrete era una figura. Sí, Miguel España era una figura, ¿no? Pero son un poco más grandes que nosotros. claro. Pero ¿Y a bueno, quién admiraste cuando eras chavo? Cuando eras niño, ¿a quién le ibas? Aquí entre nos. ¿Quién era tu yo equipo? le iba a Chivas de chavito. Ah, eras Chiva. ¿Por herencia de algún familiar o Sí, qué? vamos, tal vez de mi papá le iba a Chivas y aparte respetábamos mucho la idea de que jugara con puro jugador mexicano, Ok, lo cual yo sigo valorando mucho ese detalle de identidad del equipo. Y bueno, pues
había jugadores muy importantes, entre otros. Para mí el que más me llamaba la atención era el Willy Gómez al principio, y luego otros jugadores como el Snoopy Pérez, el Rodríguez. Concho Rodríguez, todos esos que eran como jugadores más o menos de mis características. Y eran también algunos años más grandes que yo. Sí, pues digo, por algo los Pero admirabas. vamos, conforme te vas haciendo profesional del fútbol, aunque en ese entonces no era, yo no era tan fan del fútbol, más bien jugaba. Ajá. Entonces, vamos, me iba adaptando, ¿no? Y aprendí todo lo que aprendí, lo aprendí en Pumas y obviamente se me quedó esa afición por la institución y por los valores del equipo. El cariño, además, pues te dieron la oportunidad de llegar hasta donde llegaste, ¿no? Prácticamente. Padrísimo. Y bueno, ya que estás en primer equipo, ¿cómo es esa sensación de, como chavo, 16 años? Imagínate, hoy en día prácticamente ya no se da. Son muy pocos, contados yo creo los jugadores que a esa edad ya están rozándose con los ídolos, con las estrellas del fútbol mexicano. ¿Cómo fue ese primer día? ¿Te acuerdas? El día que te dicen, te toca entrenar con el primer equipo, vas ya con el primer equipo. ¿A quién te acuerdas que se acercaba contigo? ¿Quién era ese buena vibra con los chavos? Híjole, es todo un proceso bien interesante y complicado, no es algo tan fácil, ¿no? Y los jugadores lo sabemos y la competencia es muy alta. Sí me tocó, vamos, convivir con estrellas de ese momento, como lo eran Luis Flores, como Miguel España, Manuel Negrete, y a los que llegábamos nos veían como los chavitos de la reserva que subían, ¿no? Entonces, vamos, no es que fueran amistosos desde el primer día, no lo eran, pero conforme te ibas ganando su respeto, pues te iban integrando. Era la verdad de las cosas. Es decir, el primer día que voy al primer equipo, por supuesto que no te dan ni un lugar en el vestidor, por supuesto que no te dan ropa, tienes que esperar hasta el último minuto para que el utilero te dé ropa. Hay como una especie como de un ciclo, digamos, ¿no? Sí, como que es un ritual que tienes que ir viviendo y sobrepasarlo para poderte integrar al equipo, ¿no? Claro. Y va pasando, no se da de un día para otro. Y sí, hice muchos interescuadras con el primer equipo en ese contexto hasta que los entrenadores empezaron a ver que tenía posibilidades de quedarme y los jugadores también. Entonces empiezas a ganarte su respeto y te empiezan a integrar poco a poco. ¿Quién estaba como entrenador en primer equipo? ¿Era Bora o No, ya? no, a mí ya no me tocó Bora porque yo subí cuando ya se acababa de ir él a la eliminatoria, al Mundial. El que era el entrenador era don Mario Velarde. Ah, Mario Velarde. Ajá. Me tocó tener el gusto en Necaxa, era director de Fuerzas Básicas cuando anduve por ahí. Sí, una magnífica persona. Increíble. Conocía muy bien el juego y aparte sabía muy bien de qué se trataba todo, muy inteligente. Y bueno, fue el que me debutó a mí en primera. Órale. O sea que prácticamente le debes a él la confianza, ¿no? Depositada. De alguna manera sí. Sí, digo, a toda la institución, pero pues él era la cabeza del primer equipo cuando me tocó estar ahí de entrada y cuando me tocó vivir todo el proceso de integración al primer equipo. Oye, ¿contra quién enfrentas el primer partido en tu debut? ¿Te acuerdas por quién entraste de cambio? ¿Cómo fue esa sensación? Qué interesante, fíjate, no me acuerdo por quién entré. Debí haber entrado como por Tello o por Luque, seguramente. Y fue contra Cruz Azul. Ah, mira. Fue contra Cruz Azul. ¿En CU o en el Azteca? CU. En CU. Fue el torneo México 86 contra Cruz Azul. Prode. Que fue en 85. Fue antes del Mundial. Fue una experiencia increíble. Obviamente es indescriptible lo que se siente después de luchar tanto desde chiquito para llegar a ese momento, ¿no? Y que estás en la línea y te van a meter, pues sí es una emoción muy grande, la verdad. Que te agradezco que me hagas revivir en este momento. Bien, amigos, vámonos al primer corte de esta tarde. Pongámosle atención a todos nuestros patrocinadores. Nosotros regresamos, no le cambien. Esto es Legado Deportivo. Mezcla selecta de grano puro. La excusa ideal para compartir con tus seres queridos. Café, sabor del alma. Bendito sabor a Veracruz.
trae a Puebla las más antiguas y deliciosas recetas de la cocina yucateca, gran tradición gastronómica que mezcla la cultura maya con lo colonial, creando recetas mágicas. En tu mesa sorprenderán tu gusto, tu vista y tu olfato, desde el pokchuk, los papazules, hasta el delicioso relleno negro y el frijol con puerco. Te esperamos en Calzada Zabaleta 4117. Cabá, cocina ancestral yucateca. Estamos de regreso para seguir conociendo más de la vida de David Patiño, su trayectoria, sus anécdotas, un gran personaje del fútbol mexicano en la década de los 80s y 90s. Platícame un poquito, tuviste por ahí, antes de la 90-91, pues obviamente hubo algunas finales perdidas, dolores, híjole, fuerte contra el acérrimo rival en el 88, por ahí el Puebla los eliminó en algunas otras ocasiones, un equipazo el que traía el Puebla en aquel entonces. Eran otras épocas, pero híjole, era esa sensación de decir, pudimos y no se nos daba. ¿Cómo fueron trabajando esos procesos? Llega después el doctor Mejía Barón. ¿Cuántos años estuviste con él? Porque obviamente de ahí, pues ya te jaló hasta la Copa América, todo ese proceso que viviste con selecciones, que también prácticamente, pues yo creo que él tuvo mucho que ver en eso. ¿Cómo fue todo eso entre el debut y hasta que pudieron conseguir el título con los Pumas? Pues sí, digo, yo siempre he dicho que la grandeza de Pumas se gesta en esa década de los 80s a partir de una idea, ¿no? Más que del dinero o de los títulos. En efecto, contra América se jugaron la final de la temporada 84-85, en la cual yo no estaba, yo era parte de la reserva profesional todavía en ese año, de la 87-88, que fue con el Capi Sanabria, y de la 90-91. Obviamente las dos primeras las perdimos. A mí me tocó jugar titular, la del Capi Sanabria en la 87-88. Y todos los demás partidos contra América en ese entonces que se volvieron clásicos, ¿no? Clásicos del Distrito Federal o de la zona de Coyoacán. Sí. El asunto es que, pues sí, desde chavitos había una rivalidad muy grande entre América y Pumas, que se manifestaba en los partidos, y bueno, se fue gestando con las finales y con los equipos que se presentaban, pero sobre todo por la diferencia de las ideologías y de los paradigmas. De ahí surgió ese rollo de cartera contra cantera, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese sentido, pues sí, de alguna manera, en esa idea, en esa intención ideológica de la rivalidad, es que el 90-91 se vuelve tan significativo para el fútbol mexicano. Por eso precisamente, y bueno, digo, fue fantástico toda la temporada 90-91. Si bien ya veníamos jugando semifinales desde años anteriores, pues ya nos faltaba nada más ser campeones, que de alguna manera pues ya se dio hasta el año 90-91, y obviamente en el paradigma de Pumas, que era preparar a los jugadores para salir y luego traer a otros, pues ya a partir de ese año pues muchos empezamos a salir, de hecho desde antes, ¿no? Sí. Desde antes de ese año se empezaron a ir jugadores y Pumas pues fue generando su identidad, ¿no? Claro. Al final fue una cosa fantástica. Miguel Mejía Barón llegó en el 88, después del Capi Sanabria, y se quedó hasta que lo designaron técnico de la selección, que fue en el año 91. A la salida de Menotti. A la salida de Menotti. Es correcto. Entonces pues vamos, aprendí todo lo más importante desde el punto de vista futbolístico y de manejo de grupo, pues de él. ¿Y con quién compartías vestuario? Ahora sí que las concentraciones, los dormitorios, ¿quién era así tu brotherzazo en esa temporada sobre todo? O sea, que tú te acuerdes, porque ya me hablabas que vienes creciendo obviamente con Beto, con Memo, que fueron parte importante en ese título, pero ¿quién era así como tu brotherzazo que te acuerdas, que cotorreabas con él? Sabemos que también te late ese rollo musical, que por ahí le metes al rock. ¿Con quién te aventabas tus bohemias? ¿Quién era así tu gran amigo? Tuve muy, muy buenos amigos en el equipo. Y vamos, como compañero de cuarto, pues alterné con muchos grandes jugadores. Seguramente ese año, la mayor parte del tiempo, mi compañero de cuarto fue Luis García. Ok.
que éramos la delantera de Pumas en ese entonces, y aparte nos hicimos muy amigos y compadres después. Antes de Luis, yo hice una relación muy profunda y muy grande con Tato Noriega. Y Tato también estuvo en ese campeonato, es decir, era parte del plantel del equipo de Pumas en el 90-91. Y otros que también han sido amigos míos entrañables que me podría pasar mucho ratito platicante de todos ellos, ¿no? Sí. Tino López, Israel Castillo, Beto Durán, en fin, todos los que fueron pasando por Pumas, Paco Uribe, muchos jugadores que fueron muy amigos míos también y que de alguna manera, bueno, llegaron a Pumas y nos fuimos de Pumas en algún momento. Pero si tengo que decir uno, pues creo que me voy a quedar con el Tato. Con el Tato Noriega. Exacto. Jugadorazo también, bien, muy fino él en su fútbol. Oye, David, obviamente viene el título, viene el festejo, se va Mejía Barón en el 91 y le dan la oportunidad al Tuca. El Tuca que fue tu compañero, obviamente, de equipo, que también siento que Pumas lo salva cuando el Atlas pues se va al descenso y se queda prácticamente sin chamba, lo jalan ahora sí que resurge hasta, pues obviamente, darle ese tucazo al equipo para llevarse el título. Y tú continúas con un ex compañero ahora siendo tu director técnico. ¿Cómo se vivió esa etapa para ustedes? ¿Cómo era el cambio de, saber que la línea de respeto tenía que ser diferente, aunque también ayuda el hecho de haberlo tenido dentro del campo con ustedes, ¿no? Sí, bueno, Tuca era un entrenador dentro del campo cuando nosotros éramos jugadores, es decir, era un cuate que tenía liderazgo, autoridad en el campo y que aparte sabía y que estaba muy cantado a todos que él iba a ser técnico de Pumas en algún momento. De hecho, en la temporada 90-91 él ya se había retirado. Sí. Y ya era auxiliar de Miguel Mejía Barón cuando cuando empezó la pretemporada. Fuimos a Inglaterra a hacer una pretemporada, esas pretemporadas mágicas que tuvimos en esos años en Pumas, porque nos tocó ir a España, nos tocó ir a Inglaterra, Irlanda, no sé, a muchos lugares a jugar partidos de pretemporada. Y un día en un partido de pretemporada, Miguel le pidió a Tuca que se cambiara para ponerlo para jugar. Y te puso ropa, o sea, después de ser nuestro entrenador y ya estaba ahí con el silbato en los trabajos y todo, pues se puso la playera y se puso a jugar con nosotros. Y lo hizo tan bien, como se esperaba, que Miguel le pidió que se esperara un año para retirarse. Ok. Entonces, se quedó como el entrenador dentro del campo, la verdad. Y siendo un cómplice total de Miguel en todos sentidos, tanto en el aspecto futbolístico como en el aspecto del manejo del grupo. Era importantísimo Tuca. Cuando se fue Miguel, se quedó Tuca y pues siguió con esa idea. La transición entre jugador y entrenador de Tuca no existió realmente. Para nosotros, vamos, no tuvo que batallar demasiado Tuca. Nos conocía bien y aparte todos éramos chavos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues, él me pasó de ser delantero a ser volante, por ejemplo, que fue la posición que jugué en Selección Nacional. Y aprendí muchísimo de él. Es un entrenador que tiene las cualidades perfectas para ser entrenador. Es empático con los jugadores, es buena onda, pero a la vez es súper exigente y eso es muy importante. Wow, la verdad es que sí está padre el haber conocido a alguien que empezaba un proceso y que a la fecha sigue activo sin haber dejado de dirigir un solo año. La verdad es que es increíble lo hecho por Tuca y qué orgullo has de sentir el haberlo tenido como compañero y amigo, ¿no? Porque realmente, pues eso es lo que se llega a lograr a lo largo de los años, ¿no? Sí. Fíjate que cuando él fue el técnico, me designó a mí capitán de Pumas. Okay. Entonces, los 2 años que estuve en Pumas con él, siendo técnico, yo fui el capitán. Cosa que vamos, poca gente sabe, ¿no? Que yo fui capitán de Pumas en la 91-92 y en la 92-93. Que yo fui capitán de Monterrey desde el año 95 hasta el 98. Ajá, que fue cuando saliste en 98, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos,
también es otra de las cosas que de alguna manera pues las pude hacer porque Tuca me designó en esa posición y obviamente por las cualidades que me dio, ¿no? Claro. Como de liderazgo y de ser influyente para mis compañeros. Y de ahí, de obviamente haber sido un estandarte en los Pumas, llega el momento de emigrar. ¿Qué te dice la directiva? ¿Fue decisión tuya? ¿Fue decisión compartida? Obviamente sabemos cómo se mueven las finanzas en el equipo, siempre hay que vender a los estandartes para poder sobrevivir. ¿Cómo fue esa transición de David Patiño, el hecho de dejar al equipo de sus amores para pasar a algo más en la Sultana del Norte con los Rayados? No, bueno, hoy, vamos, lo ves en retrospectiva, ¿no? De esta manera. En ese entonces no había ni siquiera nos cuestionábamos. Es decir, todos los que estábamos en Pumas sabíamos que íbamos a salir a buscar otros horizontes en algún momento siendo jóvenes. El punto es que cuando la directiva decide que yo ya no voy a estar en el equipo, era bien sabido, ya había muchos equipos que se interesaban por mí, ya tenía yo un cartel, ya había jugado Copa América, ya era seleccionado nacional. Entonces, era como que el paso lógico de estar en Pumas, ni siquiera me lo cuestionaba, ¿no? De entrada, y por otro lado, eran otros tiempos, Pumas tenía otro paradigma, otra forma de hacer las cosas. Obviamente, cuando salías de Pumas, ibas siempre a un equipo que tenía más recursos y que podía tal vez, no sé, pagarte mejor, hacerte un contrato más largo. Fue las cosas que ya se daban por hechas en ese entonces. Ni siquiera me cuestioné si me tenía que quedar o no, para nada. Fue el primer draft, eso sí fue algo que de alguna manera influyó al final de cuentas para que yo llegara al Monterrey, pero así fue, y la verdad, bien, me fue bien en Monterrey también, y fue como parte de un proceso, ¿no? De desarrollo normal de un equipo que se prepara a los jugadores para que eso ocurra. Y realmente se dio la salida de muchos jugadores de Pumas en esa ocasión y vino, híjole, una larga sequía y años bien complicados en el club, a pesar de que debutaban gente, seguían intentando trabajar, hubo por ahí muchas complicaciones. Vamos a hablar un poquito de la selección nacional, ya tocaste ahorita el tema, me lo brinqué un poquito porque, bueno, de Pumas pasas a Monterrey, pero en ese lapso, obviamente, seguías tú dentro de la institución universitaria y viene el primer llamado. ¿Cómo fue? ¿Quién te avisa? ¿Tú te acuerdas cómo te notificaron? ¿Y fue con Menotti o fue con Mejía Barón? Híjole, no, bueno, ni fue con Menotti ni fue con Mejía Barón, fue con Manuel Lapuente. Con Lapuente, entonces, ¿fue en Copa Oro? Antes en la Copa Oro del año 80, no sé si fue 89 o 90, algo así por ahí. En la 91 ha de haber sido porque, bueno, no. Sí. No, sí, porque estábamos suspendidos. Fue después de la final de la 90-91. Sí. En efecto. Ahí me llaman a mí a la selección para la Copa de Oro y me llama Manuel Lapuente, que era el técnico de la selección. Ok. Habla conmigo. ¿Te marcó directamente o te vio personalmente? Sí, me vio personalmente. Puso mi nombre en la lista y ya llegando me pidió, como a todos, pasar a su oficina a platicar de lo que él esperaba de mí, cuál era su proyección hacia el futuro. Y pues yo feliz, ¿no? Feliz, era la primera vez que me llamaban. Yo sabía que estaba yo convocado para la selección olímpica del año 87, que era que la iba a dirigir Mario Velarde, sí. Pero fue cuando se presentó lo de los cachirules. Entonces, todo ese proceso entre el 87, 88, 89 y 90, pues no hubo selección nacional. Claro. En México por este asunto. Uh-huh. Pero bueno, me llama Manuel Lapuente, voy a la convocatoria y feliz. Y obviamente, pues, son otros momentos también padrísimos. Después de esa convocatoria ya no hay más convocatorias hasta que llega Menotti, que me llama. Okay. Me llama como delantero y me pone de titular en la selección, cosa que fue la primera vez que me ocurrió. Y hubo una lesión ahí intermedia y después de que regresé de la lesión ya estaba Miguel de Mejía Barón en la selección y obviamente me llamó. Y ya, pues lo traías como a papá, yo creo, de alguna manera. Miguel. Digo, no.
Que llamó a tantos jugadores de Pumas, ¿no? Realmente eran la base, eran 6 jugadores, 7 jugadores que él dirigió en su momento, ¿no? Más, más jugadores de Pumas. Hay fotografías en donde hay de los 11, 9 jugadores de Pumas Imagínate. en la alineación y 2 nada más que no lo son. Sí. Entonces, si tú analizas la alineación de la Copa América 93, por ejemplo, te puedes ver que hay una base de Pumas muy importante, ¿no? Campos, Ramírez Perales, el Claudio Suárez, Claudio, España. Beto García Aspe, Luis Flores, Hugo Sánchez, yo, Sí. Luis García, en fin, todos los que estábamos en esa selección. Los únicos de fuera pues eran Sague, eran Ambriz, El Ramón Piojo. Ramírez, Potro Gutiérrez. Es momento de irnos al segundo corte de esta tarde. Nuestros patrocinadores tienen mucho que decirnos, así es que regresamos con más del Legado Deportivo y David Patiño. Estamos de vuelta en Legado Deportivo, yo soy Pato Saldívar y continuamos con la plática con David Patiño, nuestro invitado de esta tarde. Un gran jugador en la época de los 80s y 90s. Viene la Copa América, te ves en la lista, llega el momento de la verdad. Obviamente era la primera vez que la selección participaba en un evento de tal magnitud y ahí estaba David Patiño, ¿no? Tomándose las fotos previas, antes que salían las tarjetas por todos lados, salían los muñequitos en el cereal. Eran otras épocas, otros tiempos. ¿Y qué sensación te dejaba esa ansia de ya empezar el torneo? Porque la verdad jugaron increíble. Fue una primera fase inolvidable y obviamente enfrentando a Argentina, madruguete de Hugo Sánchez, y quién estaba a las vivas, precisamente David Patiño, para vacunar a los argentinos. ¿Qué te recuerda esa situación que viviste? Bueno, fue todo un proceso inolvidable, todo ese año. Veníamos de la eliminatoria, veníamos de haber conseguido el boleto al Mundial antes de ir a Copa América. Y bueno, y con la idea clara de acabar con esa jetatura de que los equipos mexicanos fuera de México no la hacían. La verdad, una gran mentalidad del equipo y me acuerdo perfectamente de esa sensación antes de salir a jugar contra Argentina, de demostrarles, ¿no? De demostrarles la calidad de nosotros, de demostrarles que estábamos a su mismo nivel y que les podíamos competir de tú a tú sin ningún problema. Y me acuerdo que ese día les dimos un baile tremendo a Argentina, pero tremendo. Nos empataron porque son un equipo. Esas son cosas que tienen que ver con la idiosincrasia de los equipos. A veces que te pasan por encima, pero sabes que no pierdes y metes un gol de donde salga y empatas. Es más o menos lo que nos pasó tanto en ese partido como en la final. Y eso hay que reconocérselo a los argentinos, pero bueno, el caso es que fue una experiencia inolvidable en todos sentidos y me siento pues honrado de haber sido parte de esa historia, ¿no? Que creo que fue un parteaguas para el fútbol mexicano. Sí, completamente. Y platícame, regresan a México después de ese sueño por Ecuador, partidazos que se aventaron contra Perú, contra los mismos anfitriones. No se me olvida jamás ese gol de Ramón Ramírez lloviendo en la semifinal. La verdad es que fue una situación increíble para el aficionado y sobre todo para todo lo que representaba el balompié mexicano. Regresan a México y ese festejo en el autobús, en esos turibuses con el trofeo, bueno, era más bien pues mostrando el hecho de haber regresado y de haber puesto el nombre del país en todo lo alto. ¿Qué sensaciones hubo en esa ocasión? Bueno, imagínate, increíbles, ¿no? Increíbles estar en ese camión y recibir esa muestra de afecto y de reconocimiento de parte de toda la gente, ¿no? Es donde, digo, vamos,
lo sabemos, tal vez cuando estamos chavos no nos damos cuenta, pero sabemos el fenómeno social que es el juego, más allá del deporte, ¿no? Y lo que significa conseguir algo, no conseguirlo, ¿no? No desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista social. Claro. La verdad, fue muy emotivo, fue muy bonito y vamos, un hermoso recuerdo para todos los que estuvimos ahí. Oye, David, y bueno, vienes de estar hasta arriba con la selección, un gran torneo que te tocó jugar, y viene también la parte amarga por ahí, ya cerca del Mundial de Estados Unidos, una lesión te deja fuera de la lista final. ¿Cómo estuvo esa parte? Obviamente, híjole, para ti como futbolista, ¿cómo lo superaste? ¿Cómo te tocó? ¿Lo veías por televisión? Y obviamente tu pensamiento, el dolor de no poder estar ahí con tus compañeros de tantos años, ¿no? Sí, tal cual como lo planteas, ¿no? Vamos, ese año cambié de equipo, ese año me fui al Monterrey. Estaba yo jugando el torneo, yo sentía una molestia en mi rodilla que estaba ya siendo pues fuerte, ya muy difícil de mantener, aunque busqué mantenerla tranquilas en todo ese año. Y en un partido en particular tuve un accidente en una jugada y mi cápsula articular se rompió, vamos, y entonces sí, para que veas, fue cuando me di cuenta que estaba más lesionado de lo que yo creía. Obviamente fui a los doctores, me vieron, me diagnosticaron varias cosas, y estaba la disyuntiva entre operarme y no operarme, yo no podía jugar, entonces, pues ni modo, al final se decidió que me tenía que operar, pero bueno, el caso es que sí, en efecto, el dolor de no estar en el equipo, el dolor de no jugar ese mundial, que pues, era en este caso, para la selección y para mí, que yo había hecho todo el proceso de la selección. Sí lo vi por la tele, por supuesto que le echaba todas las porras a México para que le fuera bien, pero sí es amargo, aunque entendiendo también que, aunque suena a cliché la frase, pues sí, así es el juego. Oye, y acaba el Mundial, ¿y cuándo regresas a las canchas con el Monterrey? ¿En qué? Es que fue una lesión muy grave. Sí, me acuerdo. Me tardé muchísimo en recuperarme. Lo logré gracias a la ayuda de un kinesiólogo chileno que llegó a finales de año. Me tardé 1 año, 2 meses, 1 año, 1 mes en regresar a jugar. Okay. Pero regresé. Después de que varios doctores me dijeron que tal vez ya no lo iba a poder hacer. Uh-huh. Regresé en el 85 y jugué, incluso regresé a Selección Nacional para la eliminatoria del Mundial 98. Pero ya diferente, ¿no? Digo, después de una lesión tan larga y, vamos, peleando como picando piedra otra vez desde muy abajo, ¿no? Empezaste es que sí. de cero casi. Regresé por ahí de marzo, abril del 95 a jugar otra vez. Regresé en un partido contra Tecos, me acuerdo, y allá en el 3 de marzo, y metí gol. Como anécdota te platico que el doctor que me operó en Estados Unidos el año anterior me dijo que si yo regresaba a jugar le llevara mi playera firmada para él, porque él no pensaba que yo regresara. Y sí, después de ese partido agarré un vuelo a Houston y le llevé mi playera al doctor Thomas Parr. Y me felicitó y me dijo que pues ahora sí que contra todos los pronósticos que él tenía, pues qué bueno que había podido regresar. Qué padre. Y de ahí vienen, pues digo, no tuviste tanto, a pesar de que te fue bien en Monterrey, no tuviste tanto como éxito como equipo, no lograron fructificar tanto. No, de hecho fue una etapa gris de Monterrey. Sí, Es decir, una etapa en donde, si bien calificamos en algunos torneos, al repechaje o a la liguilla, nosotros quedamos fuera, fue una etapa gris, totalmente gris del equipo. No se alcanzó el protagonismo que hoy en día tienen los equipos de Monterrey. Sí, no, pues obviamente hay mucho más billete de aquel lado. Y bueno, se da la salida de Monterrey y pasas a Pachuca, un Pachuca que empezaba a construir lo que viene siendo hoy como institución, ¿no? ¿Qué te tocó vivir en ese proceso? ¿Quién te invita? ¿Quién te jala?
¿Quién era tu entrenador cuando llegas? Obviamente un cambio completo y radical de ciudades y de instituciones, ¿no? Sí. Bueno, te platico, antes de eso, Monterrey me presta a la Major League Soccer en el año 97, para jugar con Colorado Rapids en Estados Unidos. Yo jugué en la Major League Soccer un año, siendo mi carta del Monterrey. Jugué en Colorado y me fue súper bien allá en Estados Unidos también. Fuimos campeones de conferencia, llegamos a la final contra DC United, perdimos la final, pero, pero fue también un año padrísimo, todo el 97, yo jugando en la Major League Soccer. Y obviamente viviendo toda esa experiencia de ser extranjero en un equipo, ¿no? Sí, claro. Fue muy padre. En el 98 regreso a Monterrey, 97 a finales y en 98 hasta mediados, y me prestan a Pachuca en el draft. Me prestan a Pachuca, me lleva Andrés Fassi, por todo mi background, por todo mi historial, esperando que refuerce un equipo que se está pues preparando y reforzando para no descender. Sí. Que era lo que le pasaba a Pachuca normalmente, que llegaba y se regresaba. Exactamente. Pero no, vamos, había un equipazo, ¿no? Llegó Daniel Guzmán, llegué yo, llegó Marcelino Bernal, llegó Memo Vázquez, llegaron jugadores de mucha experiencia, ¿no? ¿Quién era el goleador en ese entonces? ¿Ya estaba Glaría? Estaba Daniel Guzmán, creo que El travieso. Glaría, no sé si llegó ese año o en ese torneo o al siguiente torneo. Acababan de empezar recientemente los torneos cortos. Ok. Y bueno, estaba Gerardo Mascareño. Te digo que teníamos un muy buen equipazo. Y con jóvenes que prometían pues crecer muchísimo, como el Tavo Valdés, como Victorino, como Beto Rodríguez. En fin, teníamos un muy buen equipo, Manuel Vidrio. En fin, un equipo muy, muy competitivo y que poco a poco fue cambiando la mentalidad de ser un equipo que no descendiera a pelear por el campeonato. Primero se logró evitar el descenso, 2 torneos después. Y en el tercer torneo fuimos campeones. Claro que en ese proceso salió Andrés y llegó Javier Aguirre. Claro. Oye, y acabas de decir, fuimos campeones, un jugador que ganó con Pumas, ganó con Pachuca, y fue esa final que le ganaron al Cruz Azul en el Estadio Sí. Azul. Ahí empezó, digamos, esa malaria para los pobres cementeros, con esa gran final que se aventaron ustedes en los 2 partidos, realmente pues, soñada por cualquier equipo, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y aparte por el equipo mismo, ¿no? Que con tanto esfuerzo había conseguido pues una cosa que era impensable para la institución en ese momento y que hoy en retrospectiva pues fue el inicio de una franquicia fuerte, ¿no? Y poderosa en todo el siglo nuevo, ¿no? Después del año 2000. Así es. ¿En qué año sales de Pachuca? Porque empiezas si no mal recuerdo, te fuiste a los Halcones de Querétaro, ¿no? Que en aquel entonces eran filial del América. Sí. Salgo de Pachuca en el 99 después del campeonato. Ajá. A préstamo. Yo ya era un jugador veterano que no jugaba mucho, jugaba poco en Pachuca, entraba de cambio a veces. Producía mucho porque metía gol siempre que entraba o daba un pase de gol siempre, pero no jugaba y yo quería volver a jugar y le pedí a Javier esa oportunidad. Me dejaron salir y en ese entonces no había draft en diciembre, que fue cuando fue la final, no había draft, entonces pues conseguí de alguna manera que me prestaran a Halcones de Querétaro en Liga de Ascenso para yo empezar a jugar otra vez, que era lo que quería, ¿no? Sí, agarrar ritmo. Y estuve ahí en Halcones ese torneo, que Halcones, yo no lo sabía en ese momento, pero era filial de América. Sí. Y ese año América iba a jugar Copa Libertadores. Y te fichó, ¿no? Si no me equivoco. Era Alfredo Tena el técnico. Cuando él vio que yo estaba en Halcones de Querétaro, dijo, ¿cómo va a estar David en Halcones de Querétaro? Si yo tengo la Libertadores y necesito jugadores. Entonces me llevó a mí a reforzar al equipo a la Copa Libertadores de este torneo, que fue el torneo clausura el año 2000, haz de cuenta, fue de enero a junio del año 2000. Pero no te tocó pisar la cancha vestido con esos colores, ¿verdad? Sí, bueno, sí. No, bueno, jugué un partido, jugué contra América de Cali en Colombia.
un rato. Y en México llegué a salir a la banca en algún partido contra León o contra el Toluca, me parece. Yo creo que vamos a editar esa parte, ¿eh? Sí, 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 digo, vamos, más allá de todo, fue también una experiencia muy bonita, convivir con todo ese grupo de jugadores y esa experiencia de la Libertadores fue muy padre. Yo ya la viví más como parte de un equipo de trabajo, ¿no? Como un jugador de experiencia que ayuda en ciertos momentos, que entra de vez en cuando, ¿no? Y Y ahí que ya va aprendiendo. empezabas a ver el fútbol de otra manera, más cercano a Alfredo Tena y a todo Sí, el cuerpo técnico, me imagino. Por ahí sí, empezaste seguro que ya sí. a encaminar, ¿no? El Tenía la David vocación Patiño que eres hoy. tenía la vocación desde mucho antes. De hecho, cuando Javier llegó a Pachuca, yo me le pegaba mucho para aprender. Y luego también a Alfredo, sin duda, en la Copa Libertadores. Pero sí, yo traía ya la vocación desde el chavo, de ser entrenador. Pero sí, sí, vamos, sí, sí, creo que sí, ya mi función en ese equipo era más de integración, más de un veterano que ayuda en algunos aspectos diferentes dentro del campo, ya no juega tanto, ¿no? Que fue realmente lo que ocurrió. Oye, David, ¿y en qué año empiezas obviamente ya se acercaba el retiro? Sí. En qué año dices ya hasta aquí? Pero supongo que ya traías algunos módulos, como se le conoce a la carrera de director técnico. Vámonos al último corte de esta tarde. Nosotros regresamos con más del Legado Deportivo. Yo soy Pato Saldívar. No le cambien. Mezcla selecta de grano puro. La excusa ideal para compartir con tus seres queridos. Café, sabor del alma. Bendito sabor a Veracruz. Cava trae a Puebla las más antiguas y deliciosas recetas de la cocina yucateca. Gran tradición gastronómica que mezcla la cultura maya con lo colonial, creando recetas mágicas. En tu mesa sorprenderán tu gusto, tu vista y tu olfato. Desde el pokchuk, los papazules, hasta el delicioso relleno negro y el frijol con puerco. Te esperamos en Calzada Zabaleta 4117. Cava, cocina ancestral yucateca. Estamos de vuelta ya para entrar a la recta final de esta gran plática con David Patiño, sus anécdotas, su trayectoria y todo lo relevante como director técnico. ¿En qué año empezaste a estudiar la carrera para que una vez colgados los botines ya tuvieras ese título? Ajá. No, después de América jugué un torneo más con Toros Neza, que fue de septiembre, de julio del 2000 a diciembre. Me lesioné, lo que nunca me desgarré ese año, ese torneo, y me tardé mucho en recuperarme. Cuando terminó el torneo, le dije a la directiva que prefería descansar un torneo para regresar después. Obviamente me dijeron que sí, sin ningún problema, me regresaron mi carta o lo que sea. Yo estaba a préstamo. Sí. No es que me haya retirado, simplemente no jugué el siguiente torneo. Y pues ya cuando era para regresar, pues ya como que ya no me sentí con esas ganas de regresar a jugar. Entonces ya no lo busqué. Yo empecé a estudiar mi curso de entrenador ya después de retirado, en el 2002, por ahí, que Okay. me fui a vivir a Acapulco en ese entonces. Y se llevó un compañero, el Endit, a Acapulco. Y me empecé a preparar, empecé a estudiar el curso y fue también una experiencia bonita. Lo estudié del 2002 al 2005 más o menos. Y oye, ¿quiénes estaban contigo que hayan sido también así? Nadie, allá en Acapulco, Toño Rodríguez Limones, él y yo hicimos un equipo de tercera división allá en Acapulco en ese entonces, Mantarrayas, y sobre todo pues fundé una pequeña escuelita de fútbol, pero tenía yo el deseo y como que la cosquillita esa de ser entrenador profesional. Terminé mi carrera con honores, la verdad, pasé todos los sinodales y todos los exámenes que me hicieron y pues me vieron con cualidades. En ese entonces Tato Noriega, que me conoce y confiaba en mí, aparte nos respetamos nuestra inteligencia cada uno,
me invita a dirigir el equipo sub-15 de Santos Laguna, que él era donde era el director deportivo. Sí. Y para trabajar, o sea, para empezar para probarme, ¿no? ¿Qué tanto podría yo crecer como entrenador? Y el director de fuerzas básicas en ese proceso era Mauricio Peña, no sé si tú te acuerdas de él. Sí, cómo no, también ex-Puma. Exactamente. Entonces, pues ahí empecé a dirigir. Fui campeón con el equipo que dirigí en el torneo local que se jugaba ahí en Torreón. Luego me llevé a ese equipo sub-20, ese era sub-15, y luego me dieron la segunda división y el equipo sub-20, vamos, del equipo, de la institución, porque en ese entonces no había reserva, para jugar el torneo de Viarello, Italia, al que fuimos, y hicimos un papel extraordinario en ese torneo, extraordinario. Y cuando regresé me ofrecieron la primera A de Morelia, en un equipo que estaba muy mal en ese entonces. Después de mucha deliberación de parte de las directivas del Morelia, pues me lo dieron a mí, porque otros entrenadores no querían agarrar el equipo. Esa cosa ya me ha pasado varias veces, ahorita te platico. Bueno, y pues de poquito, pues sacar a ese equipo del mal momento, y pues así hasta luego promoverme para ser auxiliar en el primer equipo y luego dejarme como técnico interino. ¿Auxiliar de quién? ¿Con quién estabas en ese entonces? José Luis Trejo. Ah, ok. Chulada. Ajá, de José Luis Trejo. Y después cuando ya José Luis sale, la directiva me pide que tome el equipo de manera interina. ¿2007? En el 2007, sí, exactamente. Ok. 2007, después de un año de ser entrenador yo, de un año y medio de ser entrenador yo, profesional. Y tomo de Morelia, me va muy bien. Pero pues me faltaba aprender más, estaba verde para algunas cosas, con un vestidor difícil aparte. ¿A quiénes tenías me quedo en el torneo, me quedo en el equipo, el siguiente torneo me va bien. Una cosa interesante era que el equipo, la directiva estaba muy preocupada porque el equipo no empataba. O ganaba o perdía, ganaba o perdía. Y pues realmente me cesaron cuando perdí 2 seguidos. Que vamos, es algo que nos pasa como entrenadores a veces, ¿no? Sí. Y a mí como técnico nunca me ha tocado perder 3 partidos seguidos. Qué chistoso. Pero pues qué bueno, habla bien de tu trabajo. El caso es que la directiva dice, no te vayas, David, no tienes experiencia todavía para dirigir el primer equipo, pero queremos que te quedes dirigiendo el equipo de filial de ascenso, que estaba en Mérida, me fui a Mérida. Y luego fuimos campeones en Liga de Ascenso y peleamos el ascenso. Perdimos el ascenso en finales, en penales. Y me quedé como el director técnico del equipo de ascenso o filial de Morelia durante muchos años, desde el 2007 hasta el 2012. Okay. Porque de Mérida se movió a Nesa, un Toros Nesa que jugaba increíble, jugaba muy bien. Y ya, y luego, ahora te estoy platicando toda la historia, ¿no? Luego yo quiero regresar a dirigir a Primera División. En Morelia veo que va a ser difícil que regrese yo a dirigir a Primera División. Entonces pienso, mi camino para regresar a Primera División, pues es Pumas. Okay. Y Beto García es que me invita, siendo el directivo, a hacer carrera como entrenador en Pumas, desde abajo, como se hacía antes. Sí. Yo creo que estaba bien lo que estaba planteando él. Y llego a dirigir al equipo sub-20 y me va muy bien, la verdad, muy, muy bien. Estuviste con Pumas Morelos, ¿no? Estuve con Pumas Morelos, pero cuando Pumas Morelos ya no era de Pumas. Ok. Era de un grupo de Ciudad del Carmen. Pero bueno, ahí me brinqué un par de cositas de lo de Pumas Morelos y lo de Veracruz, pero bueno, el caso es que quedo en Pumas como técnico del equipo sub-20 y ahí estoy 3 años y luego me promueven para ser auxiliar de Paco Palencia. Y luego se va Paco y me voy yo, llega Sergio Gea, no le va bien y nadie quiere al equipo, va en último lugar, está en un tobogán durísimo, nadie quiere, está lastimado Nico Castillo, en fin, no se ve cómo el equipo pueda salir y me pide la directiva tomar el equipo de manera interina. Y la gente, no estando yo en la institución. La gente te recibió bien, ¿no? Yo me acuerdo que bueno,
Yo me incluyo como aficionado, estábamos contentos de tener un estandarte y canterano campeón que haya llegado a tomar las riendas. Sí, no, sí, y lo que se hizo a partir de ese momento, pues realmente fue salvar a Pumas, Sí, fue salvar el proyecto original de Pumas, ¿no? Que era volver al equipo a números negros y recuperar la cantera y recuperar los valores que identificaban a Pumas, ¿no? Y lo logramos desde el día que yo llegué. Primero me pusieron como interino, nos fue muy bien los primeros partidos. Al siguiente torneo íbamos en último lugar y bueno, el equipo se mantuvo, ya terminó el torneo y al siguiente torneo me ratifican como técnico. Calificamos a la liguilla con 24 puntos. Y bueno, en octavos de final perdimos el pase y luego el siguiente torneo volvemos a calificar con 30 puntos, le ganamos a Chivas después de 34 años, le ganamos a Tijuana después de no sé cuántos años, le ganamos a Toluca después de no sé cuántos años, en fin, ganamos muchos partidos de visita, se hizo una temporada histórica, sí. de 30 puntos y llegamos a semifinales. Digo, no, es bien conocido y se sabe la historia, perdimos en semifinales contra el América. Y escandalosamente. En un accidente que le ocurre a todos. Sí, fíjate que ahorita te voy a interrumpir tantito, pero sí, yo creo que es un partido que marcó, no sé si tu continuidad, pero sí la de algunos jugadores como el Pollo Saldívar, que venía de hacer un gran torneo, traía 2, 3 torneos con unas grandes atajadas y la gente de ahí se lo acabó, tristemente. Sí, bueno, hay accidentes que a veces pasan, hay a veces momentos en donde el equipo pues se pierde el control del equipo por alguna razón y en donde se apela al liderazgo interno, que en ese momento pues no jaló. Pero bueno, el caso es que fue perdimos mal en semifinales y sin duda eso fue como que el preámbulo para que me cesaran y me quitaran de ser técnico de Pumas, ¿no? Sí, Pero se sentaron las bases para que Pumas mantuviera el proyecto que está hoy en día, ¿no? Que es un proyecto auténtico, un proyecto en donde se priorizan los valores de la institución, en donde más allá de que los resultados tienen que venir, se prioriza la identidad, ¿no? De lo que se trata. Vamos, no es fácil, la globalización ha cambiado y aparte a Pumas durante muchos años se le olvidó, vamos, se les dejó a la deriva, ¿no? Para reclutar a los mejores jugadores de México. sí, y las Entonces hoy en fuerzas día pues está básicas. batallando esa parte, pero creo que ha mantenido la esencia. A mí me cesaron perdiendo un partido. Vamos, es lo que te digo. Eh, Hicimos 54 puntos en un año, calificamos a las 2 liguillas, calificamos a las 2 liguillas de Copa también con puros chavos, incluso pasamos las primeras eliminatorias de octavos de final en las 2 copas, con puros muchachitos que ahorita están jugando, Sí. y jugando muy bien aparte. ¿Tú debutas a Pero Lira? vamos, ¿Tú debutas a Lira? no, Eric, fue parte de la transacción que se hizo para que trajéramos a a González, de Ok. Necaxa. Entonces, era candidato a ser debutado en ese torneo, pero la directiva decide que se vaya a préstamo, no sé si a préstamo vendido una parte a Necaxa, como parte del arreglo que se hizo para traer a González. Que pues fue muy bueno para el equipo porque fue un delantero que fue muy importante y se ha demostrado que no ha habido otro delantero como él en Pumas desde hace muchos años. Sí. Pero el caso es que entonces Eric fue a Necaxa, jugó ya 2 años, incluso debutó en primera y regresó ahora creo que en este torneo o el anterior El anterior estuvo ya a con Lilín. Pumas, Ujú. siendo cantera. Pero a mí me tocó debutar o ser parte del debut de Chucho Gallardo, por ejemplo, Ok. de Alan Mozo, de Alan Mendoza, de Andrés Iniestra, de
vamos, tal vez de Kevin Escamilla un poco más, él ya había debutado, pero que le dieran continuidad pues conmigo, o de Luis Fer Quintana, que también ya estaba en el primer equipo, pero nunca había jugado hasta que estuve yo. Y otros jugadores, ¿no? Como, te digo, como hoy Carlitos Gutiérrez, yo lo debuté en Copa. No sé, déjame pensar en algún otro por ahí. Andrés Iniestra, yo lo debuté en el equipo. Y le dimos un toque diferente al equipo. El caso es que te digo que se sentaron las bases para salvar un proyecto que para mí creo que se tiene que salvar. Y ojalá lo mantengan, ¿no? Hoy este torneo pues no les fue bien, pero ojalá el próximo se recupere. Oye, y bueno, ahí nos saltamos un poquito tu etapa por Veracruz, que fue pues, ¿qué fue? ¿Un año quizá? Que estuviste allá No, por fueron el 8 club. partidos. Sí, fue muy Mira, como poquito. entrenador te va bien en general, tienes buenos números, pero hay uno en particular que no te va bien. Y el torneo donde no me fue bien fue con Veracruz. No hay pretexto, yo siempre asumo mi responsabilidad. Y tal vez tomé decisiones. Fue el primer año de la Copa, cosa que nos afectó mucho. Pero no me fue bien, a pesar de que el equipo jugaba bien, no me fue bien, no jugamos bien y la directiva decidió cesarme en la fecha 8 de ese torneo. Pero fue muy rápido, no, vamos, estuvo muy poquito, como para hacer un análisis profundo. Oye, de todos esos directivos con los que has trabajado, ¿quién te ha dejado algo positivo? Alguien que hayas dicho, no, sabes que como directivo, a pesar de los pesares, es un señorón. ¿A quién me podrías mencionar? Ujole, yo le tengo mucho agradecimiento a los directivos con los que he trabajado y la verdad, he aprendido de todos mucho. Los puedo mencionar a todos, digo, de entrada, pues el Tato, ¿no? Que Más amigo que directivo, ¿no? sí, pero vamos, en este caso, y yo creo que en muchos aspectos de la vida, puedes ser muy amigo de alguien, pero no, tienes que tenerle confianza en el trabajo que va a hacer, porque al final de cuentas dependes de los resultados que tengan. Sí. Y eso tiene que ver más con creer en la capacidad de alguien y no nada más en la amistad. Pero bueno, te digo el Tato, te digo Álvaro Dávila, te digo Pablo Boy, que fueron la gente con la que primero trabajé en Morelia. Luego te sigo diciendo la gente con la que trabajé en los filiales de Morelia, con Heriberto Ramón Morales, y la gente de Mérida, ¿no? Que también fue importantísima, como Arturo Milleto, como José Manuel Espinosa. Y luego la gente de Pumas, ¿no? La gente de Pumas que creyó en mí, como Beto García, don Mario Trejo en su momento, aunque no me dejaron como técnico, me pusieron como interino en algún momento, sabían de mi capacidad, lo mismo que Toño Sancho. Y sobre todo, y lo tengo que mencionar, no empezamos como colaboradores de trabajo con Rodrigo Ares, pero acabamos siendo amigos porque confió en un trabajo serio, en un trabajo real, un trabajo profesional, y un trabajo que aparte partía de los mismos principios que él estaba tratando de llevar a la institución. Cosa que es muy difícil encontrar porque en general todos los entrenadores tratan de protegerse mucho, es decir, no tienden a ser tan románticos, tratan de protegerse y de pedirle a la institución que invierta y que traiga jugadores y que gaste, ¿no? Cosa que yo no hago, no lo he hecho nunca porque no creo en eso. Creo porque yo nací de otro lugar, de otro punto. Claro. Entonces sí, bueno, cerrar con Rodrigo, que para mí fue mi directivo, fue el que me dio la oportunidad de dirigir a Pumas, que para mí ha sido pues un sueño hecho realidad. Y aparte, ya en el tiempo, pues se convirtió en un amigo mío. Claro. Y de ahí vienen los Dorados, que pues es un pasado súper cortito, hace, que será un año más o menos. Sí, pero muy valioso. Mira, ahí en Dorados, vamos, yo todo el 2020 no trabajé, todo el 2019 no trabajé, no tuve equipo. Y en el 2020 me invita la directiva de Dorados a dirigir a Dorados.
¿Quién te invita? Me invitan la directiva de Dorados. Híjole, ahorita te digo, ahorita te digo. La directiva de Dorados, que ha sido lindísima en todos sentidos. Toño Núñez, me invita a dirigir a Dorados, obviamente con la intención de que el equipo ascienda a primera división, pero en medio del torneo nos viene la pandemia y se cancela el torneo, se cancela el ascenso y el descenso, lo cual hace que todo el contexto pues se empiece cambia todo, ¿no? Completamente. Es decir, es un año completamente atípico, pero yo, de la directiva de Dorados solo tengo muy buenos recuerdos, mucho apoyo. Al final de cuentas ese torneo no terminó, y se canceló el ascenso y el descenso, y al final, 4 o 5 meses después, se presenta lo de la Liga de Expansión, que es un buen proyecto, me parece, y que le da espacio a directivas o a equipos como Dorados o como otros de experimentar, de echar al ruedo a jugadores y de ver quién jala, ¿no? Es decir, tiene otro enfoque, tiene un enfoque más de fuerzas básicas. Y la verdad, fue muy interesante. Había jugadores buenos y jugadores que les costaba igual, ¿no? Entonces es como volver otra vez a empezar en el trabajo de fuerzas básicas allá en la Liga de Expansión. Creo que así sigue la Liga de Expansión en ese contexto, con presupuestos cortos y obviamente buscando darle oportunidad a los chavos y ver cuál jala, cuál se puede ir a primera división, haciendo experimento, error, ¿no? Pero fue muy bonito también, la verdad, estoy muy agradecido con la directiva. Pues digo, haciendo un recuento, ya traes bastante tiempo recorrido en la dirección técnica. ¿Qué viene para David Patiño? ¿Tienes pláticas con algún equipo? ¿Andas en busca de? ¿Cómo va esa situación contigo? Sí, estoy esperando alguna oportunidad. Quiero regresar, sin duda. Es decir, eso es lo que quiero hacer. En el tiempo que no he estado vigente, pues doy conferencias y doy clínicas a chavos, entrenadores también, y conferencias y cursos rápidos, ¿no? De desarrollo técnico y de cositas que pueden ser útiles, pero sí, mi intención es regresar a dirigir. Tengo una ilusión grandísima por hacerlo y ojalá se pueda dar este mismo año para volver a estar en donde me gusta, que es en la cancha. Esperemos que así sea, David. ¿Con quién vives? ¿Estás en la Ciudad de México? Con mi familia, con mi esposa. ¿Y tienes hijos? Sí, tengo hijos ya mayores. Ajá. Pero sí, sí tengo hijos. Muy, muy padre, la verdad. Qué bueno. ¿Ninguno siguió tus pasos futboleros? No, bueno, tengo 2 hijas mayores. Son mujeres. Y tengo un chavo que es músico. Le gusta la música y es bajista de jazz y arreglista y pianista. Es muy buen músico. Padrísimo. O sea que de alguna manera, pues sí te fue como siguiendo los pasos, ¿no? Sí, de alguna manera, pues como puedes ver, pues aquí tiene sus guitarras y sus baterías y sus cosas. Mira, estás invadiendo el estudio. No, pues qué padre, David. Pues te felicito, realmente esperemos que muy pronto estés ya en el banquillo de algún equipo importante, que estés en primera división, porque realmente gente como tú que le ha dado tanto al fútbol, yo creo que sí merece un espacio y obviamente eres de esos técnicos jóvenes para dar esa transición. Poco a poco empezamos a ver que quedan fuera la generación de Tuca, que pues digo, no sabemos si va a continuar, pero el señor Vucetich, hay gente que todavía por ahí sigue arañando algún lugar, pero ya vienen muy buenos entrenadores jóvenes y eso también le hace mucho bien al fútbol, ¿no crees? Claro, digo, al final de cuentas, tener una oportunidad y tener buenos resultados es lo que te va a sostener y ojalá así sea, ¿no?
Así es. Pues mi querido David, te agradezco mucho tu espacio, tu tiempo que te hayas dado para estar platicando con nosotros aquí en Legado Deportivo. Esperamos muy pronto estar recibiendo buenas noticias tuyas y pues te mandamos un fuerte abrazo. Realmente te deseamos mucha salud para ti, para tu familia y pues que haya muchos éxitos en corto plazo. Muchísimas gracias, Pato, y muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ti. Amigos del Legado Deportivo, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Les recordamos que la próxima semana vamos a tener a otra personalidad del deporte o de los medios de comunicación en México, aquí en Legado Deportivo. Soy Pato Saldívar. Hasta la próxima semana.